bendición para mí poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en esta noche. Y vamos a saludar a los hermanos que están en sus casas. Y todos vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés, en el capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur, al norte o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oremos. El cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque tú eres el creador de todo cuanto existe. Por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por el día y el cuidado que has tenido con nosotros hasta ahora. Y gracias por los hermanos que están acá, que han venido a escuchar tu palabra en esta noche, por los que están en sus hogares y aún por los que van a escuchar este mensaje por otras vías. Padre, úsame, ayúdame conforme a tu santa y bendita voluntad, dirígeme, ayúdame a hablar palabras que sirvan de edificación a los hermanos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, amén. Haciendo un pequeño resumen, ya llegando al final de estos 12 capítulos, recordamos que Salomón empieza preguntándose y analizando la vida debajo del sol. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo cuanto se afana? ¿Qué queda? ¿Merece la pena vivir? Al principio, 4 conclusiones hablando sobre la monotonía de la vida. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será la vida en círculo. Habla de la vanidad de la sabiduría, capítulo 2. ¿Para qué yo me he empeñado en adquirir sabiduría, si ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre? Pues en los días venideros morirá el sabio como el necio. ¿Para qué me he afanado tanto en adquirir sabiduría? La futilidad de las riquezas, cosas que no se pueden llevar, también fue algo que le desesperanzó mi corazón. Dice él, cuando él vio que todo lo que él había acumulado, lo cual tendré que dejar a otro, que vendrá después de mí. Y él no sabe si será un sabio, si es un necio, si es un familiar, si es un amigo, si es un enemigo, y no se podrá llevar esa riqueza con él. Y la otra cosa que analizó al principio es la certidumbre de la muerte. No hay un hombre que pueda retener el espíritu, cuando la muerte viene, te lleva. La vida debajo del sol, que no incluye a Dios, tiene poco sentido.
Y él entendió eso. Yo pensaba en países como Finlandia, que son reconocidos por Nokia, por mucha tecnología, y Japón, que son un símbolo de disciplina, de progreso, tanto en la tecnología, en la perfección. Japón, Toyota es un símbolo de Japón, su sistema de educación, disciplina. Toyota es un símbolo de Japón, su sistema de educación, disciplina, progreso y un altísimo ingreso per cápita. Sin embargo, al mismo tiempo, esos dos países sufren una altísima tasa de insomnio, alcoholismo, depresión y suicidio. En Japón ocurren más de 20,000 suicidios al año. Eso nos dice a nosotros que el hombre necesita algo más. Y como decía Pascal, hay un vacío del tamaño de Dios en el corazón de cada hombre. Y Salomón, cuando analiza la primera parte, se da cuenta de todas estas cosas, que sin Dios la vida tiene poco sentido. Como era un sabio, volvió a reflexionar sobre sus argumentos y esta vez metió a Dios en la escena y entendió que hay una vida más allá del sol. Y eso hizo que cambiara todo. Se dio cuenta de que la vida no era tan monótona, sino que está llena de situaciones retadoras de parte de Dios, cada una a su tiempo, y que cada una tiene un propósito. También entendió que la riqueza se podía disfrutar y que era un don del Señor, a quien Dios le daba bienes y también le daba la facultad de disfrutar esos bienes y que se podía usar para la gloria de Dios. Entonces, aunque la sabiduría humana no podía explicarlo todo, llegó a la conclusión de que era mejor seguir la sabiduría de Dios que practicar la necedad humana. Aunque hay cosas de este lado de la eternidad que no la vamos a entender. Y en cuanto a la seguridad de la muerte, no hay forma de escapar de ella. Y eso nos dice que hay que disfrutar las cosas que el Señor nos ha dado, nuestra familia y todas las oportunidades de servir al Señor y de agregar algo que tenga valor más allá de esta vida. Entonces, llegando a estos dos últimos capítulos, hay 4 cosas que vamos a hablar. Y en esta noche vamos a hablar, la vida es una aventura, vívala por fe. Y él aquí usa 2 ilustraciones, el mercader que envía los barcos y el sembrador. Tanto para usted enviar un barco como para usted sembrar necesita una cuota de fe, porque tiene circunstancias externas que no la puede controlar. Él habla luego en el verso 11 que la vida es un don, de manera disfrútela. La vida es una escuela, aprenda sus lecciones, y la vida es una mayordomía, tema a Dios. El último mensaje del discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La vida es una aventura. A medida que los años van pasando, la adrenalina en uno va muriendo, gracias a Dios. Dice el doctor Santana que no ha muerto a los 27, 28 años de un accidente, ya no muere porque uno no inventa tanto. Se ve que esos muchachos jóvenes, a cada rato, un accidente de motocicleta, hacen cosas riesgosas, tienen esa adrenalina en uno, y un accidente de motocicleta, hacen cosas riesgosas, tienen esa adrenalina en uno, y uno como padre, la razón por la cual uno no confía completamente en un muchacho es que uno fue muchacho. Y como diría Franklin, no hace mucho de eso. Entonces, uno sabe cómo piensa el muchacho. Pero esa adrenalina va muriendo en uno, pero al mismo tiempo hay que pedirle a Dios que libre a uno de caer en un estilo de vida rutinario, aburrido y predecible. Decía F.B. Meyer, no quiero que mi vida termine en un pantano,
Cuando confié en Cristo Jesús como mi Salvador, me casé con la aventura. Y eso significa vivir por fe y esperar lo inesperado. Ojalá que nuestra vida nunca caiga en una monotonía. Yo pienso que no. Yo pienso que la palabra de Dios son nuevas cada mañana. Y que cada persona tiene una historia que contar. A mí me encanta preguntarle a alguien cuando conoce al Señor, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Qué te trajo al Evangelio? Salomón usa esas dos figuras y dos actividades para ilustrar lo que él quería enseñar. El mercader que envía barcos y pan sobre las aguas, y el agricultor que siembra la semilla. En ambas actividades se requiere ejercer una buena dosis de fe, tanto para el mercader como para el agricultor. Los barcos podrían enfrentar tormentas e irse a pique. Podían enfrentar piratas. Y las cosechas podrían perderse por mal tiempo, insectos, plagas, sequía y ladrones. En este país usted siembra y usted sabe que va a media con los ladrones. Echa tu pan sobre las aguas. Puede ser parafraseado, envía tus granos en barco. Salomón mismo, vamos a ver, estaba involucrado en varios negocios. En Primera de Reyes, capítulo 10, verso 15, 14 y 15, Primera de Reyes, capítulo 10, 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro, sin los de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Era un gran suplidor, un gran proveedor. Y dice el verso 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Él era un proveedor, él proveía, era un gran mercader. Y por eso él usa esta ilustración de las naves. Pero cuando lo hacían, la fe y la paciencia del mercader pagaba sus frutos, quedaba recompensada. El versículo 2 sugiere que diversificaba su riqueza, como vimos ahí. Se dedicaba a varias actividades y, como dice Warren Wiersbe, no lo ponía todo en una sola cesta. Después de todo, la verdadera fe no es presunción. Comente la mano. La verdadera fe no es presunción. Salomón era lo que llamaríamos hoy un emprendedor, un empresario. Y para ser un empresario, para ser un emprendedor, hay que tomar riesgo. Él sabe que esas naves van a tomar ciertos riesgos. Pero riesgo no es lanzarte al vacío. Y ahí es que yo pensando, tanta gente fracasa por no estudiar bien un asunto. Leía que estadísticamente, escuche bien, el 95% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años y el 80% antes de los 3 años. Y la razón principal es que mucha gente no calcula bien. Y la otra es que vivimos en un mundo muy impredecible. Ya cada día hay menos cosas seguras. Las cosas van cambiando. Antes la gente hacía un plan estratégico por 10 años, ya eso está desfasado. 3 años máximo, porque la cosa cambia. Aunque hace muchos estratégicos por 10 años, ya eso está desfasado. 3 años máximo, porque la cosa cambia. Aunque hace muchos años un filósofo dijo que lo único constante es el cambio, ahora cambia más rápido.
Entonces, no es tan fácil. Se escriben muchísimos libros acerca del éxito, pero muy pocos hablan del fracaso de los mercaderes. Y deberían, porque es 95 contra 5. Deberían sacar de la gente las experiencias y saber por qué lo llevó allí. Jesucristo dijo que qué hombre se pone a hacer una torre si primero no calcula. O va a la guerra sin asegurarse que tiene cómo hacerle frente al enemigo. Los mercados son una guerra. Hay un libro que se escribió muchos años para la guerra, lo escribió un chino llamado Sun Tzu, El arte de la guerra, estrategia para pelear, una obra de arte. Luego ese libro fue usado, esas estrategias de él son usadas en el mundo de los negocios, por un libro que tiene miles de años, porque los mercados son una guerra cada día más feroz. Hay gente que dice, con cierta razón, que hay que fracasar para aprender. Y en cierto modo, las grandes lecciones de la vida se aprenden en momentos de vicisitud y de dificultad. Sin embargo, si nosotros nos detuviésemos a estudiar un poco más lo que dice el Señor, porque yo a veces me pongo a pensar, una persona se ahorró 100,000, 200,000, 300,000 pesos para empezar un negocito y lo pierde, le duele. Y si lo cogió prestado, duele más. Y lo peor es que uno termina frustrado y dice, yo no sirvo para eso. Y no es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Y él dice aquí, tú envías varios barcos, alguno va a llegar. Alguno va a llegar. La vida es difícil. Y la vida es difícil para todos. Y la vida tiene momentos más difíciles que otros, como estos que estamos viviendo. Pero la vida es mucho más difícil para el que no busca la guía y la dirección del Señor. Y uno tiene que buscar a toda costa. Y pienso que eso es algo clave. Buscar la guía y la dirección del Señor, eso es vital, crucial, de importancia capital para un creyente. Si es el tiempo del Señor, si es la voluntad del Señor. Si el Señor está contigo, te irá bien. Si tu motivación es correcta, echa tu pan y después de muchos días, interesante esto, y después de muchos días. ¿Por qué? Porque vivimos en una época que la gente quiere todo instantáneo. La gente quiere todo rápido, mucho y fácil. Y eso es peligroso. Eso no existe. Y a pesar de toda la tecnología, de todo el modernismo, a pesar de todo, hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. El Señor dijo que con el sudor de tu frente te mantendrá. No con el vecino del frente te mantendrá. Con el sudor de tu frente. Y eso no ha cambiado, son principios. Hay que esforzarse. Y cuando a usted le propongan cosas que son instantáneas, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Dicen los gringos, too good to be true. Lo dije en un inglés ibaeño para que me entiendan. Demasiado bueno para ser verdad. Tenga mucho cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero tienen un fin de muerte. Aquí hay gente que está siendo enjuiciado, que hace unos años decía, estoy haciendo mi agosto. Pero tenga cuidado. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan de la enseñanza. Yo pensaba en la escuela dominical, que por esta razón está cerrada. Entonces, como padre, estamos más obligados de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Siempre hay que hacerlo, pero ahora mucho más.
Conversaba el otro día con el hermano anciano de la iglesia de Montellano, Lucrecio Méndez, y me decía él que él admira cómo muchos jóvenes nuestros se quedan en la iglesia y se bautizan y sirven al Señor hasta que se van a la universidad o se casan. Y yo decía, bueno, gracias al Señor. Y eso me han dicho en varios lugares. Digo, mira, la escuela dominical juega un papel crucial. Y muchos no han podido después del culto hacer que la gente se quede. Y yo le decía, pero empieza con 3, que esos muchachitos que hoy tienen 2 y 3 años, en 2 o 3 años, son jovencitos. En algún momento hay que empezar. Entonces tenemos que echar el pan. Y después de muchos días, lo hallará. Siembra en la vida de tus hijos, siembra la palabra. Porque solo el que sabe lo que siembra no le tendrá miedo a la cosecha. Es la única forma. Así que siembra la palabra de Dios. Porque tú no sabes, porque no sabes. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Si las nubes fueran, del verso 2, perdón, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, o en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El hombre ignora el futuro. Pero por esa razón no debe permitir que su ignorancia lo haga tan temeroso que se convierta en un indiferente o que eso te paralice. Se envía varios barcos, es lo que Salomón dice, porque alguno llegará a puerto y traerá beneficios. Y hay proyectos que no te funcionaron, pero otra cosa te puede funcionar. Eso sugiere Salomón. No pierda el ánimo ni la fe. Hay hechos que ignoramos y que no sabemos. Por eso hay que ser diligente en buscar la sabiduría de Dios y la dependencia del Señor, porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Es un hermano llamado Daniel Webster, hablando del agricultor, llamó a los agricultores los fundadores de la civilización. Y Thomas Jefferson dijo que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, si todo el mundo sigue mudándose para los pueblos y tecnología, ¿quién va a y tecnología, quién va a sembrar y qué vamos a comer? Un pequeño detalle. Por eso este hombre llama a los agricultores los fundadores de la civilización. La agricultura nunca ha sido un trabajo fácil, y mucho menos en Tierra Santa. Los hebreos han tenido que cultivar encima de las rocas, hacer sistema de reguido, quitarle la sal al agua del mar, pero no una sal como es, bien salado, para poder conseguir agua. Y depender de la lluvia, muchas veces más tardía que temprano. En la Biblia vemos tremendos ejemplos de terribles sequías. El trabajo del agricultor no es fácil. Y no puede predecir el tiempo, mucho menos controlarlo.
y el agricultor está a merced de la naturaleza. Verso 3, si las nubes fueran llenas de agua, las nubes están, aquí hay un contraste con el árbol y la nube. Las nubes están siempre cambiando, van y vienen. Y el agricultor confía que derramen su precioso líquido sobre los campos. Los árboles son de alguna forma permanentes, quedan en el mismo lugar hasta que el viento lo derriba, los años lo tumban, o viene un huracán, o algún insecto los aniquila. En un sentido, nuestro pasado es como un árbol, no va para ningún lado, ya pasó. Lo que usted hizo o no hizo, ya, eso no lo puede cambiar. Pero nuestro presente y futuro es como las nubes. Se mueve y debe aprovechar al máximo la oportunidad de la vida. Y si a usted no le gusta dónde está, muévase, usted no es un árbol. Piense como una nube. Yo me pongo a pensar que tampoco uno debería estar sentado ahí esperando la muerte o esperando la situación ideal para hacer algo. El viento no siempre es ideal para el sembrador, como tampoco lo es para el segador. En todo hay cierto riesgo. En todo lo que usted hace hay cierto riesgo. No sea como don nadie. ¿Se acuerda el niño del cuento? No podía ser carpintero porque se podía martillar. No quería ser bombero porque se podía quemar. No quería ser ingeniero porque... Y al final fue don nadie. Y si usted está buscando una excusa para no hacer nada, la va a encontrar fácilmente. Eso es lo que más hay. Y yo he aprendido, pensando en esto, que el que es bueno para poner excusa difícilmente sirva para otra cosa. Sirve para poner excusa. Y que Adán le puso excusa a Dios, pero Dios no la aceptó. Y posiblemente no aceptará la nuestra si nos ha dado un propósito y una misión. Mr. Reed, que lo mencionaba nuestro joven hermano Juan en días pasados. Si Mr. Reed se hubiese puesto a mirar al viento, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. No hay nube, vuelvo y me acuesto. Ay, ese viento está muy feo, no vamos a salir en ese barco. Yo me pongo a pensar en Mr. Reed. Si él hubiese escuchado el viento de las malas noticias, de seguro que algún primo lo llamaría, el primo que más jugaba con él, primo, pero tú, ¿cómo tú te vas a ir para allá? En nada te acontezca esto. Como llamó Pedro, tú te estás volviendo loco, tú eres Cristóbal Colón para tú cruzar el continente en un barco, a un idioma que tú no lo hablas. Tú sabes los jejenes que hay para allá. La fiebre española no se ha acabado ahí. Pero él tenía en mente, no se puso a mirar al viento. No se puso a mirar al viento. Él confiaba de que eso era el llamado de Dios, el propósito de Dios para su vida. Y yo no sé si nosotros en algún momento nos hemos detenido a pensar, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Me he puesto yo a mirar al viento. ¿Cuántas cosas me distraen de lo que realmente el Señor quiere que yo haga? Mr. Reed no se puso a mirar al viento. Tampoco se desanimó cuando duró un par de años predicándole a su esposa. Mr. Reed no se puso a mirar al viento. Tampoco se desanimó cuando duró un par de años predicándole a su esposa y a los bancos. Eso es tener determinación y fe en que el Señor va a hacer la obra. Yo quiero que miremos en San Juan, capítulo 12, verso 27. San Juan, capítulo 12, verso 27.
Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está turbada mi alma. Iba a pasar por la muerte, no fue fácil la muerte del Señor. Está turbada mi alma. Nuestra alma muchas veces está turbada, no sabemos qué hacer. Como dijo Josafat cuando fue rodeado por varios pueblos, dijo, Señor, no sé qué hacer, ni tengo ningún plan, a ti volvemos nuestros ojos. Mi alma está turbada, ¿y qué diré? Me echo para atrás. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Yo para esto he nacido. Para esto he llegado a esta hora. Él no vino a hablar como ningún hombre jamás habló. Él hizo todas esas cosas y más. Él vino a morir por nuestros pecados. Y no se echó para atrás. Ni se puso a mirar al viento. A veces nuestra alma está turbada. Y cada uno de nosotros está manejando más información de la que, está recibiendo más información de la que podemos manejar. Y yo pienso en los jóvenes, están en la universidad, y viene alguien y dice, ay, mi hijo, que tú no bebes, que tú no bailas, que tú nunca has tenido sexo, tú estás pasado, la vida hay que disfrutarla. Y yo veo tantas opiniones de la gente en las redes sociales, en un país como este, o en el mundo, todo el mundo es médico, economista, politólogo, experto. Y como dijo Humberto Eco, las redes sociales le han dado el mismo espacio de hablar a una legión de idiotas que a un premio Nobel. Y todo el mundo es experto. Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento para ver qué influye en nuestras vidas. Porque el mundo está cada día más loco. A mí me mandaba, creo que fue una sobrina mía que me mandó algo, y no pensaba decirlo, pero bueno, cuando uno se sube aquí es que sabe lo que dice o no dice. Pero me llama la atención que un hombre de 50 años dice, yo en verdad soy una niña de 12 años atrapada en un cuerpo de 50 años. Y le contesta, qué valentía, qué héroe, qué valor. Y una mujer dice, yo en verdad soy un árbol atrapado en el cuerpo de una mujer. Y hay otro que dice, yo soy un cristiano creado a la imagen y semejanza de Dios, lunático, fanático. Así es que estamos. Y cada día el mundo está más loco. Entonces cada día uno tiene que saber lo que uno cree. Y no mirar al viento. No mirar al viento. Mirar a la palabra del Señor. A la promesa del Señor. Que eso sí no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que tratar de discernir y saber de quién uno toma un consejo, de quién uno aprende, importa. Siempre digo, yo no voy a tomar un consejo de construcción o de negocio de alguien que nunca ha hecho nada. De quien tú aprendes, importa. Porque siempre va a haber lo que yo llamo echadores de agua. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, pero hay un montón de gente por apagar el fuego. Van a apagar el fuego. Vampiros de energía. Yo recuerdo
cuando yo vine aquí hace muchos años y me ofrecieron un trabajo, pero había un pequeño detalle, había que hablar alemán. Y yo volví muy contento a mi pueblo porque tenía una vecina que hablaba alemán. Y la casa es de la parada, como usted dice, por ejemplo, usted llega al hospital, usted se va para allá arriba, vivo yo, y la muchacha vive al otro extremo. Yo no fui para mi casa, yo fui emocionado a la casa de ella. Y me dice ella, aprendí alemán, tú te has vuelto loco. Para tú aprender tienes que hacer lo que yo hice, irte a Alemania. Porque el genitivo, el dativo, me enseñó una carta del novio. Irme a Alemania. Yo tenía dificultad para conseguir 20 pesos que cobraba una voladora de Río San Juan aquí. ¿Cómo me iba a ir a Alemania? Pero yo salí de ahí y dije, si ella cree que yo tengo el cerebro del tamaño del de ella, está equivocada. En verdad dijo otra palabra que no la puedo decir aquí. Y tú encuentras gente así en la vida y me fajé y aprendí. Cuando quise abrir un negocio, igual, ay, tú vas a dejar un trabajo seguro para irte a inventar para allá. ¿Y saben qué? De la compañía que salí ya no existe, no era tal trabajo seguro, cada día eso existe menos. Usted trabajó la vida entera para un banco y después viene, mira que hicimos una fusión y ya tú estás sobrando. Que es rico para el cual usted trabajó todo. Dios nos ayude en estos tiempos tan variantes. De ahí viene la importancia de la fe y la confianza en el Señor. Tampoco digo que todas las cosas, viendo entero, nos van a funcionar. Yo el otro día, que he estado de vago desde marzo, y no ha sido fácil para mí, que soy una persona muy activa, tengo una tarea de tierra ahí cerca de la tienda, que no son muchas, pero estaba analizando sembrar algo de lo que Antero sabe mucho. Y a su vez fuimos a hablar con un hombre que sabe muchísimo de eso. Y me dijo, no, ya yo no siembro eso, porque vino una plaga y me acabó. ¿Me voy a poner yo a sembrar eso? No, porque si el que más sabe de eso. Hay que buscar siempre, hermano, la dirección del Señor, pero en cada cosa que uno va a emprender tiene cierto riesgo, tiene cierto riesgo. Por eso hay que vivir por fe. Así como nadie sabe cuál es el camino del viento, se lo dijo el Señor a Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Lo dice aquí Eclesiastés. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, usted no sabe, o cómo crecen, cómo se forman los huesos de la mujer encinta, de igual forma nadie conoce las obras y las acciones de Dios en su creación. Dios sabe. O cómo crecen, cómo se forman los huesos de la mujer encinta, de igual forma nadie conoce las obras y las acciones de Dios en su creación. Dios tiene tiempo y propósito para cada cosa. Y nosotros debemos vivir por fe en su palabra. Por lo tanto, aproveche el día sabiamente. Levántese temprano y siembre su semilla y trabaje con tesón. Haga un esfuerzo máximo. Ponga el corazón en lo que usted hace y déjele al Señor los resultados. Hágalo para la gloria de Dios y le irá bien. Haga bien la tarea, redima el tiempo y confíe en que Dios bendecirá al menos algunas de esas tareas llevadas a cabo. Así como el mercader ordena, según varios barcos, alguno llega a puerto y el sembrador siembra más de una semilla. Se cuenta que 2 agricultores estaban en medio de una sequía y había uno que despertaba y miraba y decía, no va a llover, se volvía a acostar. Pero el otro decía, no ha llovido, pero se levantaba y tenía su tierra preparada. Cuando finalmente llovió, ¿quién usted cree que tenía la ventaja?
este tiempo que yo pienso que para la persona como yo que vive del turismo, pienso que es el sector más afectado que ha sido. Pero yo no me he pasado, y mis hijos lo saben, no me he pasado estos días viendo Netflix. No, yo he estudiado, he hecho 2 o 3 formas, preparado. Es una fórmula que me ha dado resultado antes. Se me pasan días sin yo ver televisión, leyendo, estudiando. He leído mucho la palabra de Dios. Como dije, es algo que a mí me ha motivado. Es que yo pensaba que nunca he aprendido algo que más adelante no me haya servido. Y yo pensaba en algo tan sencillo como esto que les voy a contar. Pensaba en mi abuela Manuelita, mi abuela paterna. Vivía en un campo cerca de Santa María, donde el hermano Silvestre, ahí ella tomaba comunión. Y ahí tenía mi finca, una finca de los abuelos. Alrededor de la casa había toda una plantación enorme. Mamá privaba en médico naturalista y sembraba esto para hacer un té de esto y tenía un libro enorme y preparaba unas pócimas ahí. Pero ella te daba un tour por una plantación, ella disfrutaba eso. Y esto sirve para esto y esto sirve para lo otro y había que escucharla. Óigame, cuando yo empecé a trabajar como guía de turista, eso me sirvió enormemente. Visitábamos una plantación, un jardín botánico, ahí yo me desplayaba. Me decían los alemanes, ¿tú estudiaste botánica? Y decía, los guías aprendemos de todo. O mi abuela lo aprendí. Y me sirvió enormemente. Por eso dice es que te viniera la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Hazlo con toda tu fuerza, aprovecha la oportunidad, porque tú no sabes, porque tú ignoras la obra de Dios. La vida da mucha vuelta. Dice Warren Wiersbe, y ya termino, la vida es una aventura de fe y cada uno de nosotros es como un mercader invirtiendo hoy en lo que nos pagará dividendos mañana. Somos como el agricultor sembrando diferentes tipos de semillas en diferentes campos. Si nos preocupamos excesivamente de que un árbol caiga encima de nosotros o que las nubes puedan inundarnos, pues nunca haremos nada. Y termina diciendo, por supuesto que no hay una fórmula segura para el éxito, excepto quizá una aceptación incondicional de la vida y lo que ésta trae. Una aceptación incondicional de la vida y lo que ésta trae. Hacernos responsables de lo que nos traiga la vida y enfrentarlo en el nombre del Señor. Pero echa tu pan sobre las aguas. Echa el pan de la enseñanza en tus hijos, en tus vecinos, en tus familiares que no conocen a Cristo. Y después de muchos días, lo hallarás. Hemos hablado días, lo hallará. Hemos hablado, varios de nosotros hemos mencionado a George Mueller, que era un hombre